introducción del libro de Proverbios. Vamos a estar estudiando este precioso libro. Muy bien, libro de Proverbios escrito por el rey Salomón. Tenemos una propuesta, como siempre, del bosquejo de lo que es todo el libro. El libro lo he subdividido en 8 partes, la totalidad del libro, los 31 capítulos que contiene este libro. La primera parte, que está en el capítulo 1, del 1 al 7, tenemos la introducción del libro de Proverbios. La segunda parte, la sabiduría paternal. La tercera parte, sabiduría personificada. La cuarta parte, proverbios del rey Salomón. La quinta, dichos de los sabios. La sexta, más proverbios del rey Salomón. Séptima, dichos de Agur. Y por último, dichos del rey Lemuel. ¿Ok? Entonces tenemos estas 8 partes que estaremos estudiando en varias semanas, todos los miércoles, y espero que usted esté allí conectado, y si ya está el pregrabado, también que usted lo esté buscando en los links que van a estar ubicados o en la parte de arriba o en la parte de abajo del video. Muchas gracias por conectarse, damos gloria a Dios porque por Dios podemos dar esta enseñanza, y damos gloria a Dios también por ustedes y los bendecimos porque es para ustedes, para que crezcan en el amor y en el temor del Señor. Como lo he dicho, el libro de Proverbios, conocido también como Mashal en el hebreo, el tema central de este libro es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios o el temor a Jehová. Fue escrito por el rey Salomón. Y vamos a estar viendo la parte de la introducción. La primera parte, que pertenece a la introducción, estaremos estudiando 7 versículos, si es posible, en este tiempo. Está subdividido en 3 partes: el autor, el propósito del libro y por último el tema central del libro. Entonces, el autor del libro, el propósito del libro y el tema central del libro. El autor, como ya lo hemos mencionado, es el rey Salomón, pero queremos investigar un poco más de la vida del rey Salomón. En el primer versículo de Proverbios dice: los proverbios de Salomón, hijo de David. Lo tuvo entre David y Betsabé. David su padre, Betsabé su madre, rey de Israel. El significado de su nombre oficial era Salomón, en hebreo Shelomón. Su significado es pacífico, apacible o paz. Ese es el significado del nombre de Salomón. Pero Salomón no solo tenía un nombre oficial, sino que también tenía un nombre personal, y su nombre era Jedidías. Y Jedidías significaba amado de Jehová. Así que solían tener 2 nombres, el nombre personal y el nombre oficial. ¿Ok? Y los 2 nombres tenían un significado especial: el uno paz y el otro amado de Jehová. El periodo de su reinado, mientras fue rey de Israel, fue del 971 al 931 a.C., es decir, 40 años. Esos 40 años fueron 40 años de paz para Israel. Compuso 3.000 proverbios, amados. Miren, y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005, según primer libro de Reyes 4:32. Así que no compuso pocos proverbios, compuso muchísimos proverbios, 3.000 proverbios. Razonó sobre la naturaleza. O sea, lo que hizo Salomón no solo razonó sobre el comportamiento humano, sino que también razonó sobre la naturaleza y observó la naturaleza, escribió de ella, habló de ella. Dice el primer libro de Reyes 4:33, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Así que Salomón, en su sabiduría, se convirtió en un observador de la vida, tanto humana como la vida animal y vegetal. Fue oído por reyes. Era tanta su sabiduría que dice el versículo 34: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Mire el poder, la capacidad que Dios le dio a Salomón.
La sabiduría fue deseada por él. En primer libro de Reyes 3:5 dice: y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón, perdón, una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Dios le ofrece, le hace una propuesta a Salomón de darle lo que él pidiera, pero lo que deseó Salomón fue sabiduría. Sabiduría, pudiéndole pedir a Dios lo que quisiera, le pidió sabiduría. Primer libro de Reyes 3:11, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Entonces Dios, al Salomón pedirle sabiduría y no pedirle riquezas, vida, salud, la vida de sus enemigos, Dios le da sabiduría, pero también le agrega el favor de las riquezas, la fama y paz. Era el hombre más sabio, dice el primer libro de Reyes 3:12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te ha dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces está dicho que Salomón sería el hombre más sabio antes y después. Tendremos que ver si Jesús lo superó o no lo superó. Eso tendremos que verlo bíblicamente. Superado por Cristo. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. En este versículo nos muestra que Cristo era más que Salomón. He aquí uno más que Salomón en este lugar, refiriéndose a Cristo. Así que Cristo fue o superó la sabiduría o superó la fama de el mismo Salomón. Y la gloria sea a Dios que le dio la sabiduría, y Cristo, que es Dios, es superior a él y a todos. Muy bien, así que ya hemos visto esta primera parte de la vida de Salomón. Recuerde que si tiene algún comentario, alguna pregunta, la puede hacer por nuestro chat. Si usted no ha podido escribir en el chat, asegúrese de que usted haya entrado con una cuenta de YouTube para poder ingresar a nuestro chat. Hemos visto entonces el autor, que es Salomón, y diferentes aspectos de la vida de Salomón. Un hombre, el más sabio, escribió un libro cargado de sabiduría. Así que vale la pena estudiar Proverbios, ya que es un libro hecho por el más sabio de su tiempo para aprender nosotros sabiduría. Creo que si alguien que está estudiando medicina le dicen que este libro lo ha escrito el mejor médico de toda la historia, se interesaría en leerlo. Así que los hijos de Dios que queremos la sabiduría de Dios y crecer en el temor de Jehová, ¿por qué no leer el libro que escribió el hombre más sabio de su tiempo, Salomón? Creo que se hace necesario escribir o leer más bien este libro. Propósito del libro. ¿Qué propósitos tiene este hermoso libro? El primer propósito que vemos es entender sabiduría y doctrina. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. La palabra sabiduría es el conocimiento y la capacidad o habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Exclusivamente la sabiduría es hecha para la vida, para grandes y para pequeñas decisiones. Saber tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Así que hay gente que toma decisiones correctas en momentos correctos u oportunos y tiene resultados correctos. Hay otros que toman decisiones incorrectas y añadimos acá que una decisión que no tomamos o una buena decisión que no tomamos
se convierte en una mala decisión. Se lo repito, una buena decisión que no tomamos se convierte en una mala decisión. Entonces también cuando nos demoramos en tomar buenas decisiones, estamos tomando malas decisiones y vamos a tener consecuencias incorrectas. Las personas o toman malas decisiones o no toman decisiones buenas a tiempo y su vida se les daña. Gran parte de la vida de los seres humanos está dañada por la falta de sabiduría. Al no tener sabiduría, van tomando decisiones incorrectas. A veces tenemos una mente un poco religiosa y le echamos la culpa a lo externo, a las demás personas, pero en realidad son nuestra falta de decisión en la vida. Decidir conforme a la sabiduría de Dios. Y eso nos enseña el libro de Proverbios, cómo decidir a tiempo bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es una doctrina? Es una instrucción, castigo o advertencia. Es interesante esto, y también dice aquí que es un conjunto de principios y verdades definidos por Dios. Es interesante que es una instrucción, pero que también es un castigo y es una advertencia. Una doctrina es algo que si la hacemos tendrá un buen resultado, y si no la hacemos tendrá un castigo o tendrá una mala consecuencia. Entonces, cuando hablamos de doctrina, son verdades, son principios de la vida, de las cosas que están allí, que el que no las respeta le va a ir mal en la vida. El que no respeta estos principios, el que no respeta estas verdades eternas, le va a ir mal. Así diga que hay una verdad relativa, así quiera decir que hay cosas que podemos hacer alternativas, pero hay cosas que ya están establecidas. Y cuando rompemos estos principios, tarde o temprano tendremos pésimas consecuencias. ¿Ok? Así que debemos aprender a respetar, a conocer y respetar esos principios. Entonces, una doctrina son esos principios que están allí metidos. Aquí hay un ejemplo. El camino de la vida, es decir, doctrina, son los principios o señales para andar y terminar el camino. Entonces, la doctrina son como esas señales de tránsito que hay en el camino que nos dice cómo ir, por dónde ir, a qué velocidad ir, cuándo frenar, cuándo andar. Y la sabiduría es la capacidad de ver y elegir los principios y verdades en el camino. ¿Ok? Entonces está ya los principios, están las doctrinas, están establecidos, pero el hombre necesita la sabiduría para entender y respetar esas doctrinas. Entonces, esas advertencias que nos muestra la vida, que están allí, pero que cuando no tenemos una vida con sabiduría no los vemos, se hacen invisibles. Pero el libro de Proverbios busca esto, que mientras tú caminas en la vida puedas entender las doctrinas y los principios que rodean este mundo, la vida diaria, y que hace que la vida sea correcta. Así que algunos se van a estrellar en la vida, como vemos allí en la imagen, pero otros van a saber caminar a la velocidad correcta, tomar las curvas bien, tomar los momentos de peligro bien, para caminar bien y terminar bien el camino de la vida. Entonces el libro de Proverbios nos quiere mostrar por medio de la sabiduría cómo discernir verdades y principios que Dios ha dejado para la vida. Excelente este libro, así que el que aprende Proverbios es una persona con la capacidad de caminar. Miren lo que dice este letrero, dice: el sabio conoce y respeta la doctrina. Una persona sabia conoce y respeta la doctrina. El necio desconoce o ignora la doctrina. Puede ser que no la conozca o puede ser que la conoce, pero no la respeta y va a tener pésimas consecuencias de la vida. Otro de los propósitos de Proverbio es recibir el consejo, enseñarnos a recibir el consejo. Dice el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces, el proverbio nos enseña que lo mejor que nosotros debemos hacer es recibir consejo de alguien que tenga la verdad y la experiencia. Estas dos cosas, verdad y experiencia de algo que queremos desarrollar. ¿Por qué? No solo la experiencia, eso es un concepto equivocado. Algunos dicen, no, yo ya tengo la experiencia, pero hay gente que tiene experiencias malas. Escúcheme esto, hay gente que tiene experiencias malas y lo que enseña lo enseña mal o lo enseña bajo un sentido de resentimiento. Hay gente que le enseña a otra persona del matrimonio, pero bajo un sentido de resentimiento porque odia a su cónyuge, por ejemplo.
¿sí? Hay alguien que va a enseñar de negocios, pero ha estado fracasando en los negocios, o sea que ha tenido experiencias, pero sus experiencias no son buenas. Así que hay que tener buenas experiencias y verdad. Y si tenemos verdad, aún teniendo malas experiencias, podemos enseñar cómo hacer las cosas mal para que no las hagan de esta manera. No sé si me estoy haciendo entender, o sea, las cosas no se hacen así, por decirlo de esta manera, sino como la verdad de Dios lo dice. Así que principalmente estas personas que dan consejo deben tener la verdad y deben haber experimentado esa verdad. Aquí hay un ejemplo, es alguien que va a alguien que conoce y le pregunta cómo lo hago, y esta persona le dice que tiene sabiduría: yo te explico. ¿Desde dónde? Desde el concepto de la verdad y desde el concepto de la experiencia ligada a esa verdad. No fuera de esa verdad, sino ligada a esa verdad. Otro de los propósitos del libro de Proverbios es dar sagacidad al simple. Uno de los sinónimos de simple es necio, una persona sin entendimiento. Dice, para dar sagacidad, la palabra sagacidad significa capacidad de aprender y percibir. Dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Hay gente que es tan simple que no tiene sagacidad. Allí vemos una imagen de un hombre que toma un cable de corriente y se electrocuta. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de percibir el peligro y no aprende con rapidez, o a veces ni siquiera aprende. Hay muchas personas en la vida que toman decisiones, se equivocan una, dos, tres veces. Por ejemplo, hay personas que fracasan en relaciones sentimentales 2, 3, 4, 5, 10, 20 veces. Otros fracasan en negocios muchísimas veces. Otros fracasan en su salud muchísimas veces. Y le queremos echar la culpa a la suerte, le queremos echar la culpa a la familia, pero en realidad es que en nosotros hay simpleza, hay necedad, es decir, no estamos haciendo las cosas bajo la sabiduría de Dios y no estamos viendo los resultados. Entonces lo que busca Proverbios, uno de sus grandes propósitos, es que el que sea simple se convierta en una persona sagaz. Esa es una de las capacidades que tiene el libro de Proverbios: convertir a alguien simple, que no tiene la capacidad de percibir, de aprender, en una persona que ahora aprende con facilidad, percibe con facilidad. Otro de los propósitos de Proverbios es hacer al sabio más sabio. Y esto quiere decir que el proverbio no es solo para la persona que no entiende, sino que el proverbio es también para la persona que ya tiene un grado de sabiduría, pero el libro de Proverbios es capaz de levantarlo y levantarlo muchísimo más a una sabiduría mayor. Por eso el versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquiere consejo. Así que lo que tú tengas de sabiduría se puede multiplicar, aumentar, crecer si tú estudias, lees, meditas el libro de Proverbios. Y otro de los propósitos del libro de Proverbios es entender los mismos proverbios. Así es, dice, para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. Proverbio nos quiere enseñar cómo entender proverbios. Parece loco esto, pero es así. El proverbio nos quiere enseñar cómo entender proverbios. Entonces, ¿qué es un proverbio? Un proverbio es una frase corta y aguda, es decir, aunque es corta, tiene un poder, tiene cierta picante, a veces extorba, fastidia un poco, pero tiene una verdad contenida. Dice, frase corta y aguda que contiene un principio o verdad que se introduce, escúcheme esto, se introduce y populariza con facilidad. Se introduce en la persona y se vuelve popular. Estos proverbios, estas frases. Así que los proverbios son frases cortas que contienen grandes verdades. Frases pequeñas con verdades grandes que son agudas. Recuerde esto. Vamos a ver algunos sinónimos de los proverbios. Un sinónimo de proverbio es un dicho, un refrán, un axioma, un aforismo o un adagio. Adagios populares, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de proverbios, estamos hablando también de dichos, de refranes, de axioma, y estamos viendo diferentes cosas. Hay proverbios de la vida diaria, hay proverbios seculares, pero vamos a profundizar en los proverbios bíblicos, proverbios
que vienen del corazón de Dios, que Dios ha permitido que queden en su palabra. Ahora, los proverbios son de memorización involuntaria, es decir, un proverbio tú lo puedes enseñar fácilmente y lo puedes memorizar fácilmente sin decir voy a memorizar este proverbio. Solo escuchándolo ya lo memorizas de una manera involuntaria. O solo diciéndolo haces que alguien como tu hijo, como tu cónyuge lo memorice de manera involuntaria o como tus empleados. Dice, los proverbios son atractivos para los jóvenes. Son de las pocas cosas que pueden ser muy atractivas para un joven, más de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque toca la inteligencia, la intelectualidad, pero también toca el carisma del joven, porque es algo rápido. El joven le gustan las cosas rápidas, prácticas, y el proverbio es algo práctico. Entonces una manera de enseñarle nosotros a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, es por medio de los proverbios. Y los proverbios eran usados por los padres y autoridades para enseñar sabiduría de manera involuntaria a los hijos, a los jóvenes, a los estudiantes, a los trabajadores, a los esposos jóvenes. Se usaban los proverbios. Así que vamos a ver la función de los proverbios. Vamos a ver un proverbio en acción. Aquí voy a usar un proverbio no bíblico, sino un proverbio popular, pero quiero que usted lo vea para que entienda más o menos cómo se usa un proverbio. Aquí está un ejemplo, está la familia reunida en su casa y de pronto el padre de familia dice un proverbio. ¿Cuál es el proverbio? Es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Si usted se sabe ese proverbio, usted puede colocar ahí, yo me sé el proverbio ahí en los comentarios. Nótese que cuando los que se saben el proverbio o los que no sabemos el proverbio, nunca lo estudiamos, simplemente una vez lo escuchamos y se nos quedó para siempre. Entonces hay una verdad aquí, hay un principio oculto en este proverbio, o más bien claro, que nos enseña sabiduría para la vida diaria. ¿Para qué nos está enseñando sabiduría este proverbio? Para decisiones rápidas que tenemos que tomar que nos pueden causar la muerte. Y aquí vemos un ejemplo de cuándo se usa ese proverbio. Vemos los dos niños y uno va a pasar la calle con rapidez y la niña recuerda el proverbio. Es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. El niño quiere superar la velocidad del carro, pero la niña lo detiene porque recuerda el proverbio. Así que el proverbio le ha salvado la vida a uno o a los dos niños. ¿Y dónde lo aprendieron? En casa, mientras comían por su padre. Así se usan los proverbios. Nótese que el padre no se sentó a darles un largo discurso, una larga prédica, simplemente usó un proverbio para enseñar una verdad. Así que el proverbio se usa con este tipo de sabiduría. Amado padre, amado usted que tiene autoridad sobre algún tipo de grupo o personas, sea sabio, lea el libro de proverbios y empiece a usar los proverbios en la vida diaria. Empieza a ministrar sabiduría sobre los que usted tiene autoridad. Si usted quiere un hijo que sea transformado, enséñele proverbios. Y la tercera parte de la introducción, ya vimos el autor, vimos el propósito y ahora vamos a ver el tema central del libro de Proverbios. El tema central está en el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Está el sabio allí, cómo se hizo sabio y cómo creció en la sabiduría. Temer a Jehová lo hizo sabio. Teme a Dios y cuando teme a Dios tiene sabiduría. Y cuando tiene sabiduría teme a Dios y cuando sigue temiendo a Dios tiene más sabiduría y cuando tiene más sabiduría sigue temiendo más a Dios. Así que es un círculo esta propuesta del libro de Proverbios. ¿Cierto? Entre más temor a Dios produzco, más sabiduría voy a aprender y entre más sabiduría aprendo a temer más a Dios. Y aunque temor incluye respeto, temor también es miedo. Porque algunos dicen temor a Dios es solo respeto. No, yo en lo personal le tengo miedo a un Dios que va a echar las personas en el juicio final al infierno. Porque la Biblia misma dice, no temed al que mata el cuerpo, sino temed a aquel que va a echar el cuerpo y el alma al infierno. A ese es el que debemos de temer, al que va a echar el cuerpo y el alma al infierno. Así que, amados hermanos, ni el diablo es el que va a coger a la persona en el juicio final y lo va a echar al infierno, porque el mismo diablo va a ser echado.
Así que ni le tengamos miedo al diablo, tengámosle miedo a Dios. Respeto, pero también miedo. Yo me acerco a mi Dios con amor, un Dios de amor, lo respeto, pero también le tengo miedo, porque es un Dios que tiene fuego consumidor. Así que a medida que estudiamos las escrituras, estudiamos las verdades bíblicas y estudiamos libros como el libro de Proverbios, el temor de Dios crece en nuestro corazón. A medida que lo enseñamos a nuestros hijos, el temor de Dios crece en el corazón de nuestros hijos. Así que un desafío que usted tiene ahora es leerse el libro de Proverbios. Léase un capítulo al día y lo va a leer en 31 días, es decir, en un mes. Léase el libro de Proverbios, léalo con su familia, léalo con su casa y crezca en este temor y en esta sabiduría. Pero también propone el libro que el que es insensato o el que es necio, que es otro de los sinónimos que usa para insensato el libro, ha sido insensato porque desprecia a Dios. Al despreciar a Dios, desprecia la sabiduría de Dios. No teme a Dios, pues no va a aprender sabiduría. Va a aprender costumbres, va a aprender dichos, va a aprender cosas, pero no la sabiduría de Dios. Y su vida no va a estar como Dios quisiera que estuviese. Así que podemos decir de este punto, se puede ser inteligente en temas sin ser sabio en la vida. Escúcheme eso. Usted puede ser muy inteligente y ve a gente que es inteligente, pero no es sabio. Se ve esta persona tan inteligente, pero ve cómo vive de mal. Mire cómo sufre por todas las malas decisiones que toma, a pesar que es inteligente, por ejemplo, para hacer dinero. Es inteligente para hacer dinero, pero una vida muy mala para tener familia. La sabiduría de un incrédulo es demostración de Dios en él. Aunque el incrédulo diga, mira, yo no creo en Dios y tengo cierta sabiduría, no significa que Dios no le dio esa sabiduría. Al contrario, significa que aún a pesar de su incredulidad, Dios está obrando en su corazón y le está dejando entender principios y verdades de él. Esto es tremendo. Por ejemplo, puede haber una persona que aplica los principios de economía bíblico, las verdades bíblicas sobre la economía y prospera económicamente, sin decir que va al cielo. Y es un ateo. Y prospera porque está creyendo en los principios y verdades que Dios dejó. Me hago entender, y está actuando con cierta sabiduría sobre un tema específico y le va a dar resultados. Pero no significa que es salvo. ¿Ok? Pero sí que Dios de alguna manera le ha dejado saber. Así que tenemos un desafío y es crecer en la sabiduría que Dios tiene en su palabra, crecer en la sabiduría que nos entrega el libro de Proverbios. Así que el desafío es leer el libro y estar pegado cada miércoles viendo estos videos, creciendo en estas enseñanzas hasta que Dios nos permita terminar este libro en su voluntad. Padre, te agradecemos por cada persona que se conecta y pedimos que este libro sea, Señor, propicio para nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.